Bueno, ¿qué les parecieron las exposiciones? ¿Cómo se sintieron, mejor dicho? Bastante bien, mucho mejor que la primera presentación, en general. Yo o sea, sentí que nos quedamos cortos, tipo que Ajá. tuvimos que hacer todo muy rápido, Ah, ok. Bueno, pero bien, o sea, dijimos todo lo que queríamos decir. perfecto. Bueno, bien. Y nosotros también. Yo lo disfruté mucho. Y totalmente muy distinto a la primera presentación, como dice Stephanie. En general las exposiciones han estado bastante bien, digamos, cada uno, digo, tiene después su particularidad que ya les comentaré, digamos, pero en general bien encaradas, ¿sí? Bien desarrolladas, bien en términos, digamos, de lo que era importante mencionar, ¿no? Y bueno, ustedes vieron que la profe, digamos, les da una mirada un poco más estratégica después de cada una de las cuestiones en términos de después de lo que es la mejora, ¿sí? Entonces, está bueno, digamos, que ella participe. Yo, digamos, al trabajar constantemente con ustedes, ya tengo una mirada quizá un poco más sesgada y viene bien la mirada por ahí de la profe que viene de afuera y puede ver algunos otros puntos, algunos otros aspectos, ¿sí? Ahora hay que comenzar con la etapa 3, ¿sí? La etapa 3 para la cual tenemos más o menos un mes para desarrollarla, ¿sí? En donde básicamente, como ustedes verán ahí, digamos, tenemos 3 grandes puntos por desarrollar. El primero que habla de la mejora del proceso, el segundo de la estrategia de implementación y herramientas de análisis como último punto. En el primer punto, ¿sí? Hay que definir, hay que decir cuáles son los objetivos, qué estamos buscando con la mejora del proceso, ¿sí? Podemos orientar una mejora hacia, por ejemplo, la mejora de los tiempos, hacia la reducción de costos, podemos hablar de la eliminación de cuestiones como el papel, mejora en la satisfacción del cliente. En definitiva, tenemos que poder establecer por qué estamos haciendo la mejora, ¿sí? ¿A dónde apuntamos cuando vamos a hacer la mejora del proceso? No necesariamente vamos a mejorar todo el proceso, sino que podremos atender algunos aspectos claves, ¿sí? En términos de poder llevar a ese proceso a mejorar en tiempos, en costos, en satisfacción, en cumplimiento con lo que son las necesidades del cliente. Entonces, en definitiva, es poder, en media carilla, poder hacer una serie de ítems y a partir de esos ítems poder describir esos diferentes objetivos, ¿sí? Por el lado del impacto, es básicamente cómo la mejora aborda los puntos analizados en el diagnóstico. Ustedes hicieron un diagnóstico del proceso bajo estudio, ¿sí? Hicieron todo un análisis de lo que es los recursos, las actividades, los formularios, analizaron también después algunos problemas críticos o más claves en el proceso. Entonces, ¿de qué manera esta mejora que se está proponiendo toca esos diferentes puntos? En términos de una presentación general, ¿sí? ¿Por qué les digo general? Porque ya vamos a ver un poquito más abajo otro punto. Luego, definir los objetivos que la organización puede alcanzar con los cambios. Esto es decir, no solamente pensemos en el proceso, sino pensemos en toda la organización y si vamos a hacer estos cambios, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Sí? En términos organizacionales. Y luego, en ese mismo sentido, pensar en los objetivos estratégicos relacionados con esta mejora. Ustedes dijeron, bueno, el proceso toma o contempla determinados objetivos estratégicos, que eso lo vimos en la etapa 2. Bien, de esos objetivos estratégicos del proceso, ¿a cuáles estamos apuntando cuando estamos haciendo la mejora? Puede ser que a todos o puede ser que a un subgrupo. Definir los indicadores que se usarán para medir el desempeño del proceso. Esto es,
ustedes dijeron, vamos a hacer una mejora, vamos a decir de qué manera vamos a apuntar a los objetivos estratégicos y cuáles son los objetivos de esa mejora propiamente dicha. Bueno, ok. ¿Qué indicadores vamos a utilizar? ¿Vamos a mejorar la satisfacción del cliente? Bueno, ¿qué indicador voy a utilizar para ver si realmente estoy mejorando? ¿Qué indicador voy a utilizar para saber si estoy mejorando los tiempos? Si estoy reduciendo el error o las quejas, ¿sí? Entonces hay que apuntar a poder establecer indicadores para medir ese desempeño del proceso, que tiene que permitirme esos indicadores, obviamente, hacer una comparativa, ¿sí? Hacer una comparativa básicamente entre el proceso actual y el proceso mejora. Y luego, un análisis del impacto de la tecnología en el proceso y la mejora. Esto es, bien, ¿vamos a implementar tecnología? En todos los casos debería ser que sí. Bien, ¿de qué manera eso va a impactar en el proceso? Entonces, luego vamos a ver de qué manera lo vamos a implementar. Es decir, vamos a mencionar los aspectos del proceso afectados por la mejora. Acá hay un audio más. Afectados por la mejora. Y describir cómo dichos aspectos serán modificados o mejorados. Ok, voy a implementar un software que me permita recibir los pedidos. Ok, entonces voy a reducir los formularios que voy a utilizar, voy a mejorar los tiempos de respuesta, voy a definir algunos criterios para tiempos de respuesta al cliente, por ejemplo, del proceso. Entonces, vamos a ir analizando esos mismos aspectos que vimos en la etapa 2 y de qué manera los estamos mejorando. Soporte de infraestructura, básicamente, qué herramientas tecnológicas, ¿sí? Y cuando hablamos de herramientas no estamos hablando de que ustedes digan cómo va a ser el software, no estamos hablando de definir los requerimientos ni nada, sino básicamente, ¿qué herramientas voy a utilizar? Voy a utilizar herramientas que tengan que ver con software libre, con software que ya está disponible. Voy a desarrollar, voy a orientarme al desarrollo de una solución tecnológica, voy a combinar varias soluciones tecnológicas. Y luego en el punto 2, definir la infraestructura de IT, ¿sí? Es decir, esto es básicamente, bueno, voy a hacer todo un sistema que va a ser tanto mobile como web, que va a tener servidores definidos dentro de mi estructura, los voy a tener en la nube, ¿sí? Es decir, estamos hablando de infraestructura, no es necesario desarrollar, digamos, cuáles van a ser las redes ni nada, sino concretamente de en qué esquema tecnológico voy a implementar la solución mencionada en el punto anterior. Y por último, ¿sí? Tenemos que pensar que toda esa información que nosotros vamos a manejar, que vamos a sistematizar, en la cual vamos a agregar herramientas tecnológicas, nos tienen que permitir toma de decisiones, ¿sí? Y esa toma de decisiones, en definitiva, va a ser a través de diferentes reportes o tableros, ¿sí? Y de qué manera le vamos a aportar información a la dirección. Entonces, esto básicamente es tomar el proceso y analizar de qué manera lo vamos a mejorar, lo vamos a optimizar, lo vamos a transformar. Hoy en día se habla mucho de la digitalización, de la transformación digital. Bueno, en definitiva podemos apuntar un poco en ese sentido. Y para eso yo les voy a contar, como para que entiendan, digamos, un caso real, digamos, que tiene que ver con transformación, o podemos hablar de dos, pero uno que tengo más cercano, otro que podemos, que ustedes pueden encontrar en diferentes lugares, digamos, de la web. El primero básicamente tiene que ver, por ejemplo, con un proceso que era de incorporación de personal. Un proceso de incorporación de personal que, por ejemplo, que en el ejemplo, digamos, desarrollaba un área de la organización, que esa área, digamos, recibía referidos, y lo que hacía básicamente, hacía todo un proceso de entrevistas, ¿sí? Y luego, una vez que terminaba todo ese proceso de entrevistas, recién ahí
le informaba al área de gestión de los recursos humanos si la persona quedaba o no quedaba o era interesante para el puesto que estaba necesitando esa área. Luego del análisis que se hizo en ese proceso, digamos, lo que se estableció era que había, por ejemplo, desde el vamos, era incorrecto quién era el dueño del proceso, el responsable principal del proceso, entonces se definió, por ejemplo, cambiar el owner, es decir, cambiar el área que estaba a cargo del proceso, y se pasó al área de gestión de recursos humanos. Entonces, cuando llegaba un referido, por ejemplo, Germán, el área, ¿sí? El área que sí. recibía esa información del referido, en realidad se hizo una gestión de tickets, ¿sí? Entonces se implementó una herramienta de gestión de tickets en donde se cargaba la información de ese referido y esa información llegaba como una solicitud al área de gestión de recursos humanos. ¿Qué hacía el área de gestión de recursos humanos? Básicamente, a partir de allí, era esa área, digamos, la que se ocupaba de hacer los contactos iniciales, de pedir el currículum a la persona, de establecer una agenda de entrevista, y a partir de allí, como ellos tenían el expertise, digamos, de lo que era el reclutamiento, era esta área, ¿sí?, la que se ocupaba de hacer la evaluación, de llamar a la entrevista, obviamente con participación de las áreas solicitantes, ¿no? Entonces, de esta manera, se hacía una valoración, ¿sí?, de ese interesado, y se incorporaba toda esa información, ¿sí?, a una base de datos en donde la persona quedaba calificada. Entonces, de esa manera, las áreas interesadas podían a su vez ingresar a esa base de datos y eventualmente, si bien podría ser que la persona haya sido valorada y que en ese momento no había una vacante, podía ser que a futuro uno pudiera ingresar a esa base y eventualmente, si tenía una vacante, ir y buscar, ¿sí?, entre esa información para poder llamar a alguna persona que resultara de interés. Todo esto se implementó a su vez con una herramienta de gestión de tickets, que algunos quizá la han escuchado nombrar, que se llama Jira, ¿sí? Una herramienta que se utiliza mucho en la gestión de desarrollo de software, con equipos Scrum y demás, pero bueno, en este caso se utilizó como una herramienta que nos permitía tener, por un lado, un seguimiento de en qué estado nos encontrábamos respecto a justamente las entrevistas, o si nos encontrábamos en la etapa de valoración, que le daba visibilidad a esta área solicitante, digamos, en términos de poder conocer, porque no era necesario, podían ingresar directamente a un reporte para poder conocer en qué estado se encontraba. Como les digo, se digitalizó la información de los aspirantes, entonces podían acceder. Esto permitía a su vez que si una persona se presentaba más de una vez y tenía más de una valoración, podía ir cambiando, entonces toda esa evolución se podía conocer a lo largo de las diferentes entrevistas que había tenido el interesado, y a su vez el área de gestión de recursos humanos contaba con información, por ejemplo, de cuántos tickets recibía, de cuántos había podido resolver, cuántos tenía en curso, cuántos tenía pendientes. Entonces, podía tener toda una semaforización y a partir de ahí optimizar el proceso en términos de establecer los SLA. ¿Han escuchado hablar de los SLA? No. ¿No? Bueno. Acuerdo de nivel de servicio, ¿no? Acuerdo de nivel de servicio. ¿Y qué es un acuerdo de nivel de servicio, Sebastián? Es un acuerdo entre el proveedor y el cliente por escrito para fijar el nivel de calidad. ¿Y ese nivel de calidad en términos de qué podría definirse, Sebastián? Y depende del contexto.
Bueno, pero digo en términos generales, por ejemplo, podría definirse en términos de tiempo. Los SLA generalmente o tienen mucho que ver con tiempo. Claro, ¿Sí? disponibilidad horaria. Exactamente. ¿Qué quiero decir con esto, con los SLA? Básicamente que se definió, por ejemplo, el área de gestión de recursos humanos entre que recibe el ticket y contacta al interesado, por ejemplo, no pueden pasar más de 48 horas. Entre que recibe el ticket y le da la respuesta al área que envió el ticket, no pueden pasar más de una semana, por ejemplo. Esos son acuerdos de nivel de servicio, ¿sí? En donde se establece, justamente como dice Sebastián, en este caso que yo les comento, no fue por escrito, pero sí se definió, digamos, incluso dentro de la herramienta, poder establecer, por ejemplo, los tiempos en los cuales había que realizar o había que responder a esa solicitud. ¿Sí? Entonces, de esa manera era que se podía establecer o, digamos, se le da visibilidad al cliente respecto de cuándo tendría la respuesta a esa solicitud que realizó. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, fíjense que en este caso, no tengo la cámara prendida. Bueno, fíjense que en este caso, lo que les digo, pasó no solamente por una digitalización del proceso, es decir, se montó todo el proceso sobre en este caso sobre una plataforma que fue Jira, sino que cambió el dueño del proceso, cambió quienes hacían las actividades, se cambió el uso de los formularios, se sistematizó y se digitalizó la información resultante, que antes era un simple Excel, ¿sí? En donde teníamos que empezar a navegar, a ver. Entonces, se pudo armar una base de datos con esta información. Entonces, digo, todo esto formó parte de la mejora, por ejemplo, de ese proceso. ¿Sí? Hasta acá me pueden ir comentando, pueden ir consultando, lo que quieran. ¿Se entiende más o menos hacia dónde podemos apuntar cuando hablamos de la mejora? ¿Sí? Esto como por ejemplo, decir, bueno, ¿de qué manera impactó? Y bueno, se redujeron los tiempos, se aumentó la satisfacción de las áreas interesadas, ¿sí? Se mejoró, por ejemplo, no por fuera ya del proceso, ¿sí? Por fuera del proceso se mejoró la búsqueda de recursos humanos interesados en formar parte de la organización, puesto que tenía una base de datos a donde yo podía acceder y realizar diferentes búsquedas. Es decir, imagínense, este es un proceso que se llamó de incorporación de personal. En el proceso de retengo la vaca para ocupar, también ese proceso fue afectado, por lo mejor en porque en definitiva optimicé indirectamente ese proceso en términos de la búsqueda del personal. ¿Sí? Obviamente los formularios cambiaron, se digitalizó absolutamente todo, es decir, los formularios pasaron a ser todos formularios digitales, incluso la valoración del aspirante se hacía a través de otra herramienta que después con la cual se interfaceaba, en la cual uno podía establecer diferentes criterios, de esa manera valoraba cada uno de esos criterios para la persona, y a partir de ahí era que se definía si esa persona podía ser considerado para un futuro reclutamiento o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, en este caso que yo les comento, fíjense que los cambios fueron, en este caso que yo les presento, un poco más drásticos, es decir, hasta se cambió quién era el owner, quién era el responsable del proceso, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, Germán. Mencionaste que se hizo cargo luego de la mejora el área de recursos humanos. ¿Y quién era el owner antes? Me parece parte. ¿Quién era? ¿Quién era el owner antes de ese cambio? El Que es como owner lo más antes era lógico. el que recibía la información del referido, por ejemplo. Él se ocupaba de todo, él se ocupaba de decir, bueno, voy a armar las agendas, voy a hacer la valoración, voy a pedirle el currículum. Es como que le daban todo masticado después al área de recursos humanos cuando se necesitaba hacer el reclutamiento. ¿Sí? Digo, cobra el sueldo el área de recursos humanos. Un poco, un poco.
Y Sí, pero, un ¿qué poco rol cumplía esta persona que lo recibía? O sea, ¿qué ¿en qué rol área estaba? O cumplía? sea, No, claro. no, esto era como, bueno, había quedado así desde el principio, desde que llegaban referidos para... Esto es básicamente para desempeñar roles de docentes en una institución, ¿no? Entonces digo, esto había quedado así desde el principio, los que se hacían cargo, digamos, de toda la gestión de los docentes, ¿sí? Lo tomaban y ellos eran los que buscaban, porque ¿cuál había sido la premisa original? ¿Quién conoce las habilidades? ¿Quién puede valorar? ¿Y quién puede hacer toda esa gestión, digamos, de poder entender si cumple o no con mis requerimientos? Bueno, el área experta, digamos, en gestión docente. Entonces, de ahí se quedaron, y se quedaron siempre con ese proceso, digamos, y en algunas oportunidades hubo la necesidad de pasárselo a recursos humanos, y bueno, pero no se había logrado formalizar hasta que llegó esta oportunidad de decir, bueno, lo vamos a sistematizar, y ahí pasó y cambió el owner del proceso, ¿no? Que llegó el profe Vélez. Básicamente. Sí, gente, se entiende, digamos, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, pero esto sí lo pueden, digo, es un ejemplo muy interesante, incluso pueden encontrarlo en la web. Por ejemplo, no sé si ustedes fueron alguna vez a hacer un trámite de cambio de titularidad de vehículo. Los cambios de titularidad de vehículos eran un proceso extremadamente lento y engorroso. En el sentido que uno tenía que ir, se pasaba toda la mañana, generalmente, tenía que ir en más de una oportunidad. Todos los formularios había que llenarlos por triplicado, ¿sí? Había que comprar los carbónicos. No le estoy hablando de hace mucho, ¿sí? Le estoy hablando de 5 o 6 años atrás. Había que llenarlos por triplicado, con papel carbónico. Creo que, digamos, en esos términos era un proceso que era todo manual. Y se armaban expedientes de este tamaño, en donde, bueno, quién vendía, quién compraba, todos los papeles, ¿no? Entonces, era un trámite que, más allá de que podía ser lerdo en términos de la resolución del trámite, era engorroso, digamos, todo esto que tenía que ver con la atención al cliente, digamos, en términos de aquel que vendía y aquel que compra. De hace unos años esta parte, de hace creo unos 4 o 5 años, el proceso se empezó a digitalizar. Y esto se lo digo por experiencia propia, me tocó pasar por el proceso, digamos. Por ejemplo, hoy en día, ustedes tienen la posibilidad de iniciar el trámite ya por la web. Fíjense que toda una serie, todos esos formularios que se llenaban a mano y demás, se digitalizaron. Dejaron de ser formularios en papel, siguen existiendo, pero en términos ya de un software, y en donde ustedes, por ejemplo, pueden cargar gran parte de la información que antes se hacía a mano, y se incorporó una cuestión que fue el turno digital. Se digitalizó la solicitud del turno, con lo cual, eso que antes pasaba, que uno tenía que ir a hacer, porque atendían por orden de llegada, ¿sí? Los turnos se entregaban por orden de llegada, entonces uno tenía que llegar a las 6:30 de la mañana a la puerta del registro, ¿sí? Entonces, eso se automatizó, de tal manera que ya desde el vamos uno sabía a qué horario tenía que ir, evitando que, por ejemplo, evitando la insatisfacción del cliente, evitando aglomeramientos, evitando gran cantidad o cuellos de botella en las atenciones, ¿sí? Por otro lado, ya, ¿qué hicieron? Digamos, decían, bueno, si usted lo hace digital, tiene un X cantidad de descuento, digamos, para que la gente se sumara justamente en esto de hacer todos los trámites digitales. Se sumaron antes había que ir y pagar ahí, en el registro. Se sumaron plataformas de pago, es decir, uno ya podía pagar, digamos, el trámite sin necesidad de hacer o llevar el dinero. Antes solamente se podía pagar en efectivo. Después se sumaron plataformas de pago, débito, Mercado Pago y demás. Y bueno, lo que antes llevaba probablemente entre 3 o 4 semanas, se redujo
generalmente a una semana o 2 semanas, ¿sí? Digo, y hay todo ahí en la web, está explicado todo el proceso de digitalización que se produjo en su momento, y la verdad que está muy bueno, digo, y uno observa cómo, como les decía, se reducen costos, se reducen tiempos, se mejora la experiencia del cliente, se elimina o se despapeliza, ¿sí? la administración pública en ese sentido, ¿sí? Se lleva todo a una cuestión digital, se mejoraron los canales de atención, y porque obviamente a partir de esto, digamos, una cuestión que empieza a atravesar, entonces el cliente empieza a tener no solamente la posibilidad de pedir turno, de iniciar un trámite, sino de hacer una consulta. Las tarjetas verdes se digitalizaron. Ya antes lo que era la tarjeta verde que uno le daba en el papelito de la tarjeta verde, ya es digital. Incluso esa misma información va después a la aplicación, ¿cómo se llama la aplicación del país que uno puede instalar en los celulares, donde está el DNI? El CIDI, ¿no es? No. El Ciudadano Digital. Ese es el de la provincia. Mi Argentina. Mi Argentina. Mm. Entonces, en Mi Argentina, ustedes pueden, por ejemplo, ver cuáles son los vehículos que son de su dominio o en los que están autorizados a manejar. Con lo cual, incluso ese problema de se me perdió la tarjeta, sí, ya está, y fíjense cómo se suma a otra plataforma, resuelve otros temas, digamos, en un contexto en donde un proceso, como hablábamos el otro día creo que con el grupo de la cooperativa de agua, la mejora empieza a desbordar. Es decir, cuando uno piensa en la mejora en el proceso o en una parte del proceso, indefectiblemente eso empieza a desbordar. Entonces, eso empieza a pasar el hecho de que cuando mejoro acá, me lleva a una mejora en otro proceso, a que el otro proceso, a que el cliente, a que el proveedor mejore, y mejore no en términos de decir haga las cosas mejor, sino que la mejora tecnológica tiende a desbordar generalmente en el entorno del proceso. ¿Por qué? Porque toman, ¿sí?, la información de otra manera, porque ese cliente puede acceder de manera diferente y porque esto va agilizando los procesos dentro de la organización, ¿no? Como esos hay ejemplos varios, ¿sí? Pero bueno, simplemente comentarles que la idea de lo que ustedes propongan tiene que ver con eso. Y una cosa que la profe les dijo la clase pasada a algunos grupos, creo que a otros no hay limitantes en la mejora que nosotros estamos proponiendo. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy en día, cuando ustedes propongan la mejora, no piensen en costos, en tiempo. No les estamos pidiendo nada de eso. Estamos pidiendo que piensen en una mejora. La más óptima o la que mejor se les ocurra. Obviamente, en ninguno de los casos tenemos que mandar un cohete a la luna, ¿sí? Ninguna de las organizaciones ni nada por el estilo, no estamos ante ese tipo de complejidad. Con lo cual podemos pensar siempre, obviamente, como les digo, piensen en herramientas tecnológicas, en integraciones, imagínense software. Hoy en día, gran parte de lo que son las mejoras en las organizaciones a veces no tienen ni que ver con desarrollar software. Es poder enganchar un sistema que está desconectado con otro, empezar a desarrollar interfaces, empezar a traer un producto, sumarlo. Obviamente hay desarrollo de software en esto de poder enganchar los sistemas, ¿sí? Pero obviamente ustedes pueden pensar sin limitantes, sin limitantes. Y no piensen solamente, o sea, enfóquense en el proceso y en mejorar el proceso, pero piensen también en el desborde justamente de esta mejora hacia otros lugares, ¿sí? En donde el otro día lo hablábamos también, digo, permítanme tomar el caso de ejemplo de la cooperativa, donde hablábamos de que ellos tienen un proceso de facturación y demás, pero cuando uno piensa en la sistematización, está pensando en no solamente ese proceso, sino en armar todo un canal con el
con el cliente, digamos. Entonces ya estamos pensando en una plataforma que nos permita no solamente resolver un punto, sino toda la comunicación con un cliente, ¿sí? Entonces, digo, ir un poquito más allá también, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el planteo? Sí, sí, perfecto. ¿Vamos? Bueno, ¿yo qué les voy a pedir hoy? Mi idea hoy es que ustedes piensen, por grupo, los principales lineamientos de la mejora. ¿Y qué quiero decir con esto? Ustedes ya tienen analizado el proceso, ustedes ya lo tienen descrito en detalle. Bueno, no les pido que tomen y hoy hagan el punto 1, el punto 2, el punto 3. Tomen esa generalidad, tomen esa mirada que tienen ustedes del proceso y digan, mira, la mejora va a ir por el armar un sitio, por mejorar esto y por, no sé, 3, 4 grandes ítems, ¿sí? Que los puedan pensar en grupo. Y mi idea hoy es darles unos 20 minutos, ¿sí? 20 minutos, 25 minutos para que ustedes puedan plantear esos lineamientos. La idea es que después nos volvamos acá a esta sala común y empezamos a compartir las experiencias y qué se nos está ocurriendo, ¿sí? Que cada uno, no sé si llegaremos a todos los grupos hoy, pero que empiecen a contar, de decir, bueno, yo tengo el proceso X, en donde en este proceso lo que yo quiero mejorar es esto, esto y esto a través de estos 3, 4, 5 grandes lineamientos, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, hoy es un brainstorming para que ustedes empiecen a desarrollar en detalle todos estos puntos, pero la idea hoy es poder sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿O no quieren hacer esa actividad? Y si te somos sinceros, Germán, nada, sí, vamos con eso. Sebastián, ¿qué cosa es esto? Es muy viernes, pero Es muy viernes, yo sé que es muy viernes, pero por eso, no es que se pongan un punto por punto, sino, nada, hagan un borrador. ¿Por dónde vamos a un ir? Porque también en brainstorming. función de eso, ¿no? Digo, va a ser el desarrollo de toda la propuesta de la mejora. Digo, no podemos empezar a pensar cuáles son los objetivos de la mejora si no tenemos claridad hacia dónde vamos a apuntar. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, gente, los voy a pasar a las subsalas. Así, como les dije, 20-25 minutos, brainstorming, lluvia de ideas. Me parece que vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, y empezar a compartir, porque en esto también me gustaría que cuando empiecen a compartir, todos sumemos. Todos digamos, che, ¿y por qué no se te ocurrió esto? ¿Por qué no pensaste en esto? Digo, nos retroalimentemos para que la mejora tenga diferentes miradas, ¿sí? Bueno, les abro las sesiones. Y como siempre, si hay alguno que no se puede sumar, me dice, ¿sí? Profe, Sí. no me parece a mí. Marco, ¿a qué grupo? La chocolatería. Bueno, Gracias. de nada.
Fabricio, Joaquín, Maximiliano. Ah, los de la obra social, Maximiliano. Disculpe, justo es que me anda medio mal lo de pasarse de curso. Ahí está. Bueno. Bueno, Maximiliano, nada, anda pensando en algo, si querés quedarte acá, si no, andate a la subsala y nada, lineamiento, no necesariamente vas a hablar hoy si vos estás solo y si no, digo, no vas a poder compartir con tus compañeros, pero empezar a